Bueno, vamos a continuar con la clase que nos había quedado pendiente, los cálculos de calibración de material volumétrico. Vamos a ver un ejemplo de cómo tendríamos que realizar dichos cálculos de los parámetros estadísticos. Por ejemplo, la calibración de un pignómetro de 25,0000 mililitros. En principio se pesó un pignómetro que estaba con tapa, vacío y seco, perfectamente limpio. El peso obtenido de 5 repeticiones fueron 25,0001, 24,9998, 24,999,0, 24,9997 y 25,0120 gramos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué balanza se utilizó? También podríamos recordar que dentro de las condiciones generales para la calibración de material volumétrico lo tenemos que hacer con precisión y exactitud. Pero si no, podemos analizar la cantidad de cifras significativas que tienen estas determinaciones o repeticiones, o también la cantidad de decimales. En este caso, si observamos las 5 repeticiones, ¿cuántas cifras significativas tiene cada uno de estos valores obtenidos? Si coincidimos, son 6 cifras significativas. O si lo vemos desde el lado de la cantidad de números decimales, tenemos que observar la coma y contar los números o dígitos que hay a la derecha. En este caso, ¿cuántos dígitos tendríamos? Si coincidimos todos, son 4 dígitos o 4 decimales, ¿sí? Con estas dos informaciones tendríamos que concluir que se utilizó una balanza analítica, ¿sí? Para obtener la masa de estas 5 repeticiones. Con estos valores calculamos el valor promedio, en donde hacíamos la sumatoria de cada una de estas determinaciones dividido el número n. N era la cantidad de repeticiones que habíamos realizado. En este caso, n es igual a 5. Vamos a obtener un número con varios decimales después de la coma. Lo que tenemos que recordar para informar el valor de este promedio es ajustar a la misma cantidad de cifras significativas que los datos originales. Como teníamos originalmente 6 cifras significativas, el valor del promedio lo expresamos con la misma cantidad. Entonces, nos queda representado por 25,0021 gramos. Luego seguimos con la técnica. Este mismo pignómetro que habíamos pesado vacío anteriormente lo cargamos con agua destilada a la que previamente habíamos determinado la temperatura y era 20 grados centígrados. Lo enrasamos. Recordamos que el llenado del pignómetro era por rebalse, es decir, que vamos a tener que llenar de agua destilada hasta el borde del cuerpo y luego lentamente vamos a dejar caer la tapa hasta que todo el capilar de la tapa se llene completamente de agua y quede sin burbujas de aire. Conseguido esto, vamos a tener que secar el recipiente, tanto cuerpo como los bordes de la tapa, con la precaución de no aspirar el líquido que está en el capilar, si no se vuelve a llenar de aire. Y una vez seco, lo pesamos en la misma balanza analítica que utilizamos anteriormente. Este procedimiento lo vamos a tener que repetir 5 veces. Es decir, descargamos el pignómetro, volvemos a cargar, volvemos a enrasar, volvemos a secar y volvemos a pesar. De esto obtenemos 5 valores que son 50,005, 50,0010, 50,0003, 50,0020 y 50,0022 gramos. Entonces nos piden que calculemos el promedio, la desviación estándar y límites de confianza de esta determinación de calibración de material volumétrico. Además, debemos expresar el resultado con la incertidumbre correcta y evaluar la precisión y exactitud de la calibración. Para esto tenemos que poder determinar determinados parámetros estadísticos para poder evaluar finalmente la precisión y exactitud. Entonces,
En principio habíamos calculado el valor promedio para el pignómetro vacío y seco. Nos conviene, como tenemos varios datos reflejados de esta determinación, la manera más ordenada y simple y de poder visualizar todos los datos que tenemos es mediante una tabla. Entonces, el valor promedio para ese pignómetro vacío y seco con tapa ya lo habíamos determinado y va a ser nuestro primer valor del peso vacío o P0. Se repite el mismo valor para todas las 5 determinaciones. Cuando está lleno lo decimos por diferentes veces, entonces colocamos cada uno de los valores de las 5 repeticiones. Ese corresponde al valor P1 del peso lleno con el agua destilada. En la tercera columna podemos acumular el resultado del peso de agua, o sea, en realidad a nosotros lo que nos interesaba es ese pignómetro con qué volumen de agua se completa. Para eso lo primero que vamos a hacer es determinar la masa por diferencia de agua que contiene el pignómetro, haciendo el peso lleno menos el peso vacío y obtenemos los valores de las 5 repeticiones. Para poder obtener el volumen corregido a nuestra temperatura de referencia, que eran los 20 grados centígrados, al igual que lo hacía el fabricante, nosotros tenemos en el trabajo práctico una tabla, que es la tabla 1, en donde tenemos la relación entre la masa de agua y el volumen de agua a distintas temperaturas y corregida a 20 grados centígrados. En este caso, para 24 grados centígrados, obtenemos que por cada 1,0000 gramos de agua ocupa un volumen de 1,0036 mililitros de agua. Para el primer valor que nosotros tenemos de la primera repetición, teníamos una masa de 24,9984 gramos. Haciendo esta relación con este factor unitario, obtendríamos que ocupa un volumen de 25,0884 mililitros. Seguramente al hacer la cuenta en la calculadora vamos a obtener mayor cantidad de cifras significativas, pero las debemos ajustar a las 6 cifras significativas, que es las que nosotros fijamos utilizando como equipo de medición de masa, que es en principio la experiencia que estamos realizando, con la balanza analítica. Entonces, una vez corregido cada uno de esos volúmenes, vamos acomodando en nuestra tabla de datos, entonces vamos a obtener los 5 valores de volumen corregido a 20 grados centígrados. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es el valor del promedio, la desviación estándar luego y finalmente los límites de confianza. El valor promedio dijimos que era la sumatoria de esas repeticiones de volumen, porque es material volumétrico, el promedio tiene que ser el expresado para los volúmenes corregidos a 20 grados centígrados, dividido 5, obtenemos el valor del promedio también ajustando a 6 cifras significativas. Para el caso de la desviación estándar, vamos a hacer la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de esos volúmenes corregidos menos el valor promedio. Acá el valor promedio sí, para tener en cuenta el error experimental, vamos a tomar el con todos los decimales. Lo vamos a elevar al cuadrado porque con esto nos aseguramos que si estas diferencias nos dan negativas, no vamos a tener problemas luego al sacar la raíz cuadrada. Dividido n, la cantidad de repeticiones, que en este caso era 5, menos 1. Haciendo eso, vamos a obtener un número con mayor cantidad de cifras significativas y lo vamos a ajustar para poder expresar el resultado como el valor promedio del volumen corregido más menos la desviación estándar a la cantidad de decimales que tiene nuestro valor promedio de volumen corregido. En este caso, como tenemos 4 decimales, ajustamos el valor que obtenemos de la desviación estándar a 4 decimales.
Entonces, esta es una manera de poder expresar nuestro resultado como promedio del volumen corregido a 20 grados centígrados más menos el valor de la desviación estándar. Para el límite de confianza utilizamos los dos valores antes determinados, el valor del volumen corregido, el promedio, y el valor de la desviación estándar. Ambos valores los vamos a utilizar tal cual los obtenemos de la calculadora, con todos los decimales. Esto multiplicado por un número t de Student, que lo sacamos también de la tabla del trabajo práctico, en donde tenemos tabulado en función del número n de repeticiones, grados de libertad menos 1, con el nivel de confianza del 95%, es decir, que tenemos que tomar el valor de la tabla correspondiente a la columna del medio, que nos indica el 95% de nivel de confianza. Raíz cuadrada de este valor, si resolvemos, este valor nos va a dar con mayor cantidad de cifras significativas y nuevamente para poder expresar el resultado tenemos que expresarlo con 4 decimales. Entonces vamos a expresar el valor promedio teniendo en cuenta las 6 cifras significativas más menos el valor de esta cuenta que nos daba el t de Student por la desviación estándar dividido la raíz cuadrada del número de repeticiones, que era 5. Ajustado esto, nos queda que el límite de confianza para esta calibración de este pignómetro de 25,000 mililitros nos da un valor promedio de volumen corregido a 20 grados centígrados de 25,0731 más menos 0,0449 mililitros. A este momento hemos aplicado las cuentas o los cálculos para llegar a cada uno de los parámetros estadísticos que nos pedían determinar, ¿sí? El valor promedio, expresando su resultado con la cantidad de cifras significativas, la desviación estándar, lo mismo, y el límite de confianza. Ahora nos pedía que en función de estos valores nosotros evaluemos la precisión y exactitud del método de calibración de este material volumétrico. ¿Cómo lo vamos a hacer? La precisión de la calibración la vamos a hacer en función de evaluar el valor de la desviación estándar. En nuestro caso habíamos obtenido un valor de 0,0362. Vemos que es un valor menor que 1, cercano a 0, por lo tanto podemos decir que la precisión de la calibración es buena. Para poder evaluar la exactitud tenemos que encontrar el error. Podemos hacerlo con el error absoluto o con el error porcentual. En el caso del error porcentual, primero determinamos el error absoluto como la diferencia entre el valor promedio de nuestro volumen corregido con el informado por el fabricante, dividido el valor verdadero o el informado como el fabricante, que es el que nosotros vamos a tomar como valor real o verdadero, y como lo queremos expresar por porcentaje multiplicado por 100. Si hacemos este cálculo, ajustando la cantidad de cifras significativas, vamos a obtener un valor de 0,2924% de error porcentual. Como observamos, este valor es menor al 1%, podemos decir que es cercano a 0, por lo tanto podemos concluir que la exactitud de esta calibración de este material volumétrico es bueno, representado por su valor de error. Como vemos, el cálculo de los parámetros estadísticos lleva bastantes consideraciones, aparte de numéricas, matemáticas, de la incorporación del concepto de cifras significativas. Entonces hay que hacerlo con detenimiento, revisar las cuentas y evaluar los resultados que obtenemos. Como esto ustedes lo van a tener que hacer para elaborar el informe que van a realizar este día martes, es importante que entiendan y comprendan cada uno de estos pasos. Si no, pueden ir a consultar, bueno, en las clases prácticas, pero si no también
puedo fijar yo un horario de consulta teórico para específicamente este tema y la elaboración del informe. Bien, la segunda parte que nos quedaba de esta clase era densidad. En particular a nosotros nos va a interesar la determinación de densidad de sólidos y líquidos en el laboratorio, pero en sí todo el concepto de densidad que muchas veces no se le da la importancia que éste tiene. Nosotros sabemos que la densidad se determina para un objeto o una sustancia conociendo su masa, que la representamos con la letra M, dividido el volumen, que lo representamos con la letra B corta. De acuerdo al sistema internacional, esta densidad estaría expresada en kilogramos por metros cúbicos. No es un sistema de unidades muy amigable con las medidas que nosotros tomamos en el laboratorio, en donde la masa la expresamos en gramos y el volumen generalmente en mililitros o centímetros cúbicos, que son equivalentes. Por lo tanto, las unidades más comunes y las que se establecen en las distintas tablas para sólidos y líquidos van a ser gramos por mililitro o gramos por centímetros cúbicos, que serían equivalentes. Y en el caso de gases serán gramos por litro. La densidad tenemos que tener en cuenta que es una propiedad física de una sustancia, es una propiedad intensiva, es decir, que no depende de la cantidad que nosotros evaluemos de esa sustancia o de ese objeto, sino que permite diferenciarla de otras sustancias y va a permitir también su identificación. Como depende del volumen, va a depender de la temperatura y de la presión. Por lo tanto, cada vez que hagamos una determinación de densidad en el laboratorio, vamos a tener que tener el dato de temperatura. Y en el caso de que determinemos para gases, vamos a tener que agregar el valor de presión. En este caso vemos una gráfica en donde tenemos la densidad del agua expresada en miligramos por mililitro en función de la temperatura del agua en grados centígrados. Como vemos, la variable independiente es la temperatura en grados centígrados y la variable dependiente es la densidad del agua. De este gráfico, ¿qué podemos observar o qué podemos decir? Si nosotros observamos, a medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la densidad? Observamos que a medida que aumentamos la temperatura, la densidad del agua disminuye. También vemos que llega a un valor máximo de densidad a un valor de 4 grados centígrados. Esta es la que nosotros utilizamos comúnmente como densidad del agua, donde decimos que la densidad del agua está representada a 4 grados centígrados, en donde 1 gramo de agua ocupa 1 mililitro. Si cambiamos la temperatura, tenemos que considerar que obviamente la densidad va a cambiar. Nosotros, por simplicidad de los cálculos, vamos a usar que la densidad del agua va a ser 1 gramo por mililitro. Si aclara el problema que debemos considerar la temperatura, bueno, deberemos hacer las correcciones correspondientes, ¿sí? También en el mismo gráfico y considerando los cambios de densidad, podemos ver que justamente lo que decíamos, la influencia está sobre el volumen que ocupa el agua, y si tomáramos el valor a 20 grados centígrados, podríamos decir que ocupa un volumen de 1,0018 mililitros. Y si lo hacemos a 80 grados centígrados, encontraríamos que ocupa un volumen de 1,0290, ¿sí? Lo cual es lógico porque la masa permanece constante, sigue siendo 1 gramo, cambia el volumen y por lo tanto con el aumento de la temperatura podemos concluir lo mismo, que al aumentar la temperatura la densidad del agua disminuye. En esta tabla podemos observar valores de densidad de acuerdo a las unidades del sistema internacional para distintas sustancias, distintos elementos.
para tenerlos como referencia y con estos valores los podemos identificar porque cada sustancia tiene un valor único de densidad. ¿Por qué es importante aprender a determinar la densidad? Principalmente es utilizado en laboratorios, en la industria, en el control de calidad de productos finales, se incluyen como pruebas dentro del análisis físico-químico y también la determinación de la densidad forma parte del esquema de pruebas que se realizan en distintos análisis. La medición de densidad de materias primas puede usarse para confirmar la pureza del material. Si obtenemos una menor densidad, quiere decir que esa materia prima tiene impurezas. Si se ha adulterado una sustancia para disminuir los costos y hacerla más barata, también la densidad medida de ese material va a ser diferente al de la sustancia pura. Por ejemplo, esto sirve para darse cuenta de la adulteración de la leche con agua, lo que estamos haciendo una dilución, agregando agua, por lo tanto la densidad de esa leche adulterada va a ser menor a la densidad de la leche pura. La densidad también nos puede servir para asegurar la homogeneidad de un sistema homogéneo, por comparación con la densidad de las sustancias puras. Entonces, también otro concepto que suele utilizarse en algunas tablas es un valor de densidad que se denomina relativa porque en realidad se hace en comparación con la densidad del agua. También se la conoce como peso específico, se simboliza como D420, en donde hace referencia el 4, que es la temperatura del agua pura, y referida a los 20 grados centígrados con que está medida la densidad de la sustancia. En este caso, por ejemplo, si obtuviéramos el peso específico para el mercurio, haríamos la relación o división de la densidad del mercurio con respecto a la del agua y obtendríamos un valor de 13,6. Como es relativa, queda adimensional, es decir, sin unidades. Entonces el peso específico del mercurio podríamos decir que es 13,6. Bien, ¿cómo vamos a usar un poco en principio la fórmula de densidad? Vamos a empezar desde lo más simple y vamos a ir por ahí en complejidad para ir incorporando el concepto de densidad. El primer ejemplo nos dice que tenemos el mercurio, tiene una densidad de 13,6 gramos por mililitro. Eso lo sacamos de tabla, como vimos anteriormente una que estaba en el sistema internacional, pero podemos hacer cambio de unidades. Y nos pide, en principio, que determinemos qué volumen de mercurio debe tomarse para obtener 225 gramos del metal. Cuando habla del metal se está refiriendo al mercurio. ¿Qué masa de mercurio se obtiene si se miden 100 mililitros del mismo? Y la tercera pregunta es referida a si este flotará en el agua y por qué. O sea, tenemos que justificar. Entonces, vamos a cambiar de pantalla. Mm, Si podemos compartir esta. Mm, Bien. Entonces, nosotros vamos a partir de que tenemos la densidad era igual a la masa sobre el volumen.
La masa la vamos a representar con la letra M, ¿sí? Y nosotros por términos de facilidad en el laboratorio la expresamos con las unidades de gramos. El volumen la vamos a representar con la letra B corta y también por términos de cómo medimos el volumen lo vamos a hacer representado con mililitros. Tenemos que tener en cuenta o recordar que mililitros es equivalente a centímetros cúbicos. Entonces, en el primer ejemplo, ¿qué nos pide? El volumen, ¿sí? ¿Qué volumen ocuparía una masa de 225 gramos de ese metal? Entonces, tenemos como dato la densidad. Vamos a ir acomodando nuestros datos en esta fórmula. 13,6 gramos por mililitro es la densidad del mercurio. ¿Cuánto es nuestra masa? Por ahí el problema no nos va a decir directamente la masa es. Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta? Por las unidades, tengo gramos. Entonces, en este caso, ¿cuánto nos indica que tenemos de masa? 225 gramos. Y lo que tenemos que determinar es el volumen, ¿sí? Entonces, para poder hacer lo que cuenta tendríamos que hacer, tratar de despejar volúmenes. Despejar nos referimos a dejarlo solo y poder hacer la cuenta con los números que quedan del otro lado. El volumen en mililitros, ¿a qué va a ser igual? Acá como está dividiendo de este lado del signo igual, al otro término va a pasar multiplicando, ¿sí? Entonces, en principio nos va a quedar 13,6 gramos por mililitro por el volumen. Esto va a ser igual a la masa. Pero yo quiero el volumen solito, entonces tengo que hacer un paso más en donde el volumen en mililitros nos va a quedar como 225 gramos. Acá como la densidad está multiplicando, va a pasar con la operación inversa al otro término, es decir, va a pasar dividiendo 13,6 gramos por mililitro. Gramo lo tengo en el numerador y en el denominador, es decir, que los puedo cancelar. Si yo hago esto, hago la cuenta, voy a llegar al valor del volumen, ¿sí? Fíjense que efectivamente este mililitro está dividiendo, va a pasar acá arriba y el valor que yo obtenga va a quedar con las unidades correspondientes, ¿sí? Eso siempre tengo que tener en cuenta para ver si yo despejé bien, ¿sí? Puede ser que me equivoque y no haya despejado bien. Bien, ahora, en el segundo caso nos pide qué masa de mercurio se obtiene si se miden 100 mililitros. Entonces tengo que ver si estos son 100 mililitros, datos de qué son, de masa o de volumen. Volvemos acá, ¿sí? A la fórmula de la densidad. Masa la tenía en gramos, volumen lo tenía en mililitros y acá me está dando mililitros, quiere decir que esto ¿qué es? Mi volumen. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo, ¿sí? Si la densidad es masa sobre volumen, tengo 13,6 gramos por mililitro es igual a la masa en gramos sobre el volumen, que ahora sabemos que es 100 mililitros o ocupa 100 mililitros, y ahora deberíamos despejar la masa. En este caso nos queda más sencillo el despeje, ¿sí? Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que el volumen, que lo tengo dividiendo, pasarlo al otro término multiplicando. Mililitros con mililitros se nos va y vamos a obtener el valor de la masa. Acá la cuenta, bueno, es bastante más sencilla. En gramos, ¿sí? Que es consistente la unidad, la masa en gramos y obtuve la unidad en gramos. Acá lo que tengo que ver para expresar los resultados es la cantidad de cifras significativas, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Teniendo en cuenta los datos originales de las mediciones que yo realicé. En este caso, mi dato original, ¿cuál era? La masa.
¿Cuántas cifras significativas tiene esta masa de 225 gramos? Si lo pensaron todos, llegamos a que tenemos 3 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado del volumen lo vamos a tener que ajustar al final con 3 cifras significativas, ¿sí? Después de que hagamos la cuenta con la calculadora. En el caso del volumen, ¿cuántas cifras significativas tengo de la medida que yo realicé, que fue el volumen? Si contabilizamos, también tenemos 3 cifras significativas, ¿sí? Entonces, ¿con cuánto voy a expresar yo mi volumen? Con 3 cifras significativas, ¿sí? Estamos viendo que acá el resultado que nos está dando de la calculadora tiene 4 cifras significativas. Por lo tanto, voy a tener que hacer uso, por ejemplo, de la notación científica, ¿sí? Una opción, ¿cuál sería? Podríamos poner 136 por 10. Si no ponemos nada, acá se entiende que hay un 1, ¿no? Y nos quedan las 3 cifras significativas y expresamos bien. Ustedes por ahí piensen otras opciones utilizando la notación científica y también manteniendo el concepto de 3 cifras significativas para expresar el resultado. Bien, esto es bastante sencillo. Si tienen alguna dificultad, lo pueden consultar, no hay problema, ¿sí? No se queden con las dudas. Luego nos consulta, ¿flotará en el agua? ¿Por qué? Para que flote en el agua, ¿qué tenemos que pensar? Nosotros tendríamos un recipiente en donde lo cargamos con determinada cantidad de agua y agregaríamos esa masa que nos dice de mercurio, ¿sí? Si se acuerdan, mercurio, el símbolo químico era Hg. Entonces tendríamos que ver qué sucede luego de ese agregado, si va a quedar encima, si va a quedar en el medio o si va a quedar en el fondo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de qué es lo que va a resultar de hacer esto? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para poder saberlo? ¿Qué les parece? ¿Qué estamos utilizando nosotros como propiedad? La densidad, ¿sí? Entonces, en función de su valor de densidad, tendríamos que pensar y, bueno, ver cuál de las 3 situaciones sería la que ocurre, ¿sí? Se los dejo ahí para que ustedes lo piensen y después cualquier cosa lo discutimos. Bien. Ahora vamos a seguir con la otra transparencia. En este caso, quisiéramos comenzar a ver cómo sería la determinación de sólidos. Podemos tener 2 opciones de sólidos. Los sólidos pueden ser regulares, en ese caso la densidad la podemos asemejar a algún cuerpo, como puede ser un cubo, una esfera o un cilindro. Entonces, haciendo mediciones, por ejemplo, en el caso del cubo, medir las aristas, que podemos denominarlas largo, ancho y alto, y multiplicando cada una de estas podríamos obtener su volumen. El objeto de medición que elijamos nos va a dar la precisión, ¿sí? Puede ser una regla, un metro, un calibre, ¿sí? Y la masa, ¿cómo la podríamos obtener de ese objeto que, por ejemplo, tendría la forma de un cubo? ¿Cómo se les ocurre que podríamos obtener la masa? Bien, utilizando una balanza, ¿sí? De acuerdo a la precisión con la que nosotros lo obtengamos esa masa, usando una balanza granataria o una balanza analítica, vamos a tener la precisión de la determinación de la densidad. Entonces, dependiendo de eso, nosotros con la masa y el volumen de ese cuerpo, vamos a poder determinar la densidad. Lo mismo si fuera un cilindro, tendríamos que tomar el radio, es decir, la mitad de ese diámetro de la base o de la parte superior y la altura. Y luego calcularíamos el volumen como pi por radio al cuadrado por la altura, teniendo en consideración que tanto el radio y la altura tienen que estar en las mismas unidades. En el caso de que sea una esfera, tomaríamos su diámetro, el valor de la mitad corresponde al radio, y
el volumen sería 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Sí? Entonces, de esa manera obtenemos el volumen de cada uno de estos cuerpos por medición de longitudes y la masa, como dijimos, utilizando alguna balanza, ¿sí? De acuerdo a la precisión que quisiéramos, elegiríamos la granataria o la analítica. Los valores de densidad estarían reflejados con la cantidad de cifras significativas de acuerdo a los instrumentos de medición que hayamos seleccionado. Entonces veamos en este caso dos ejemplos. El primero nos dice calcular el volumen en decímetros cúbicos y la arista de un cubo de níquel, acá nos dice de qué sustancia es, nos da como dato su densidad y la masa. Entonces, nuevamente tenemos que volver a relacionar lo que nosotros conocíamos, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos que volver a considerar en este caso? Siempre partimos de lo mismo, ¿no? Para acordar. Densidad era igual a la masa sobre el volumen y de acuerdo a las unidades que nosotros trabajamos, en gramos la masa y en mililitros el volumen. Entonces, acá nos piden decímetro cúbico, es decir, que vamos a tener que hacer luego, posteriormente, un cambio de unidades. Y la arista en centímetros, ¿sí? Entonces, acá, en este caso, como es la densidad del níquel, ¿sí? Si se acuerdan cómo era el símbolo del níquel, Ni, ¿sí? En este caso nos dice que es 8,90, es dato del problema. Bien, la masa nos dice cuánto es, pero ¿qué pasa con esta masa? Que nos dice que es 4,86 por 10 a las 11, ¿qué? ¿Qué unidades son estas? ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en el primer trabajo práctico, ¿sí? NG, ¿qué significaba? A ver si alguno se acuerda. Nanogramos, ¿sí? Es decir, que vamos a tener que cambiar de gramos, lo tenemos como nanogramos, lo vamos a tener que cambiar a gramos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, en principio teníamos una tablita que nos ayudaba con eso, ¿sí? Entonces, en esa tablita de conversiones, nosotros sí, hasta que nos acostumbremos a utilizarla, ¿qué veíamos? Que por cada gramo, el nanogramo es una unidad muy chiquitita, ¿sí? O sea que el gramo es más grande. Entonces, por cada 1 gramo que nosotros tenemos, nano eran 10 a la novena, el superíndice es 9 nanogramos, ¿sí? Entonces, como lo ponemos en el numerador y en el denominador, estos se pueden cancelar y ya vamos a tener nuestra masa en gramos. Pero a todo esto nos pide que nosotros calculemos el volumen. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el volumen de este cubo? Va a ser igual a ¿qué? A la masa, que ya la vamos a tener representada por las unidades, 10 a la 11, 11 se puede ir acá con esto y acá nos queda 2, el exponente, y lo vamos a tener en gramos, acá 2. Y la densidad, como acá estaba multiplicando, la pasamos dividiendo. Gramos con gramos se nos va y el resultado que nosotros vamos a obtener nos va a quedar en un número grande que nos va a dar la calculadora, ¿sí? Con varias cifras significativas. Como nosotros partimos de datos de masa con 3 cifras significativas, nuestro resultado lo vamos a tener que ajustar a 3 cifras significativas, ¿sí? Esto, bueno, ustedes después hagan la cuenta, pero nuestro resultado nos daría esto. ¿Y en qué unidades? En
mililitros. Bien, nos pide que sea en decímetro cúbico, entonces tenemos que pasar mililitro a decímetro cúbico. Como dijimos para esto, tenemos que recordar que mililitro era equivalente a centímetro cúbico. Entonces podemos decir que tenemos 54,6 mililitros, un mililitro es un centímetro cúbico y 1000 centímetros cúbicos son un decímetro cúbico, ¿sí? Mililitros se nos va, centímetro cúbico se nos va y nos quedaría expresado nuestro resultado en las unidades que nos pedía. Esto es del volumen. Por otro lado, nos pide la arista. ¿Cómo haríamos para calcular la arista? Tenemos que tener en cuenta que para el cubo, nosotros anteriormente habíamos dicho que era el valor de la arista al cubo. Entonces, si queremos calcular la arista, ¿cómo nos quedaría? Tenemos el volumen del cubo y en este caso, como tenemos potencia 3, si la pasamos al otro término, ¿cómo nos quedaría? Tenía que ser la operación inversa, ¿no? De la potencia, ¿cuál es la operación inversa? La raíz, muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que la raíz va a ser cúbica. Por lo tanto, en términos de unidades, ¿cómo nos quedaría esto? Nosotros recordemos que el volumen del cubo lo teníamos en centímetros cúbicos. ¿La arista en qué unidades nos va a quedar si hacemos la raíz cúbica del centímetro cúbico? En centímetros, ¿sí? Que era lo que nos pedía. Siempre acá tengan cuidado en ajustar sus resultados a la cantidad de cifras significativas, que en este caso era de 3. ¿Sí? El ejemplo 3 se los dejo a ustedes para pensar, pero bueno, tengan en principio que tienen un objeto 1, un objeto 2, en donde les dice que tienen la misma masa, quiere decir que la masa 1 va a ser igual a la masa 2. Les dice que el objeto 1 o el sólido 1 flota, el objeto 2 se hunde en agua, ¿no? Siempre en agua, teniendo en cuenta en agua. ¿Esto qué querrá decir con respecto a las densidades? ¿Cómo será la densidad de 1 y cómo será la densidad de 2 con respecto a la del agua, ¿no? Tendríamos que pensar en eso. Las masas van a ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que la densidad 1 va a ser igual a la masa 1 sobre el volumen 1 y la densidad 2 va a ser igual a la masa 2 sobre el volumen 2. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta esto, que ambas masas van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, obviamente son distintos objetos porque uno flota y el otro se hunde, son distintas sustancias. Las densidades, ¿cómo van a ser? Diferentes, ¿sí? Pero si las masas son iguales, para que las densidades sean diferentes, estos volúmenes, ¿cómo tienen que ser? Distintos también, ¿sí? Entonces, como van a ser distintos, es justamente los que les pide. ¿Cuál va a tener mayor diámetro? Es decir, como acá el volumen 1 va a ser la arista elevada al cubo, o el diámetro, ¿sí? En función de, bueno, si nosotros teníamos en cuenta, era 4/3 de pi por el radio al cubo, el radio de 1, o 4/3 de pi por el radio de 2 al cubo. O sea, esto es lo mismo porque son constantes para ambos y lo que son diferentes para que el volumen sea diferente y la densidad sea diferente son los radios. Entonces, en función de esta diferencia que uno flota y el otro se hunde, deberíamos poder responder esto, ¿sí? También se los dejo para que ustedes lo piensen un poquito y lo vamos a discutir en la próxima clase, ¿sí? Porque todo esto hace a ir entendiendo un poquito más el concepto de densidad, ¿sí? Entonces, ahora vamos a seguir con un poquito siguiendo el tema
de densidad y lo vamos a ir complejizando un poco más, ¿no? Cualquier cosa que ustedes no van entendiendo, bueno, quedo siempre atenta a las dudas y lo vamos viendo en cada una de las clases. Bien, ahora pasando de esta, que era sólidos regulares, vemos que se determina para sólidos irregulares. Estos sólidos no tienen una forma definida o no se asemejan a la forma de un cubo, a la forma de un cilindro o a una esfera. Como puede ser acá en este ejemplo la corona de un rey, ¿sí? La corona de un rey no se asemeja a ninguno de estos. ¿Cómo hacemos para determinar la densidad de estos sólidos irregulares? Lo hacemos utilizando el principio de Arquímedes, ¿sí? Considerando que todo cuerpo sumergido en un líquido de densidad conocida, que siempre va a ser nuestra agua destilada, experimenta una fuerza vertical ascendente conocida como empuje, que va a ser igual al volumen del líquido desalojado, ¿sí? Acá nosotros vemos en la animación que cuando se sumerge esa corona o el cuerpo en el agua, el volumen de agua asciende, ¿sí? Entonces, de esa manera, el volumen que se desplaza de agua corresponde al volumen del cuerpo que nosotros estamos sumergiendo. Si nosotros conocemos la densidad del líquido en donde se sumerge, vamos a poder determinar esa densidad por el principio de Arquímedes. ¿Cómo se realiza? Se sumerge el sólido con cuidado, por ejemplo en un material volumétrico como puede ser una probeta, pero vamos a ver que la determinación pierde precisión y exactitud, porque ¿qué tipo de material volumétrico era la probeta? De baja precisión y exactitud. Muy bien. Entonces, vamos a partir de un volumen inicial que nosotros cargamos, agua destilada. Ese volumen no es importante, solamente es necesario que el cuerpo que vamos a sumergir quede completamente cubierto por el agua, ¿sí? Sí vamos a leerlo en la escala de la probeta. Para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La apreciación. ¿Cuánto era el valor mínimo de esas rayitas o marcas en esa probeta? Que cambiaba de acuerdo al fabricante, ¿sí? ¿Cómo hacíamos el cálculo de la apreciación? Sacábamos el rango de marcas entre dos marcas grandes, por ejemplo, de 250 a 200, y contábamos entre ellas cuántas divisiones había, ¿sí? En este caso, 10. Entonces nos queda 250 menos 200 nos da 50, dividido, tenemos una apreciación de 5 mililitros. ¿Qué significa esto? Que cada división o marca pequeña corresponde a 5 mililitros, ¿sí? De esa manera vamos a poder leer el volumen una vez que sumergimos ese sólido irregular. Va a cambiar el volumen, va a aumentar, se va a desplazar a un volumen final y el volumen del cuerpo sumergido va a corresponder a la diferencia de volumen, es decir, la resta entre el volumen final y el volumen inicial. De esa manera puedo calcular el volumen del cuerpo y para determinar la densidad voy a determinar la masa. ¿Cómo voy a determinar la masa del cuerpo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo determinamos la masa de los cuerpos en el laboratorio de un objeto? Con una balanza. Muy bien. ¿Y con qué balanza se les ocurre que lo vamos a hacer si estamos usando una probeta como material volumétrico? ¿Una granataria o una analítica? De acuerdo a la precisión del material volumétrico, ¿cuál seleccionarían ustedes? Bien, como la probeta tiene baja precisión y exactitud, también voy a elegir una balanza con la misma precisión y exactitud. Entonces voy a elegir una granataria. Bien, teniendo la masa y el volumen, voy a poder determinar entonces la densidad de ese sólido irregular. Teniendo en cuenta, de acuerdo a la cantidad de cifras significativas, voy a poder expresar el resultado de esa densidad. Ahora veamos acá un ejemplo práctico para hacer el cálculo, ¿sí?
nos dice que nosotros tenemos un medallón que pesa 55,64 gramos. Entonces, en este caso, como nos da las unidades, estos 55,64 gramos, ¿qué son? ¿Qué unidades son los gramos de qué magnitud? Bien, de masa. O sea que esto sería la masa de nuestro medallón. Se coloca en una probeta que tiene 75,2. ¿Esto qué sería? Dijimos que en una probeta, bueno, no queda muy bien acá, teníamos un volumen inicial, esto era agua, en este caso es 75,2 mililitros. Sumergíamos ese medallón. Una vez que esté hundido en el agua, esto iba a cambiar su volumen a un volumen final, que en este caso, ¿cuánto nos dice que es este volumen final? 77,8 mililitros. Entonces, nos dice que para determinar la densidad, nuevamente la escribimos siempre todas las veces que sea necesario, la masa en gramos sobre el volumen en mililitros. La masa, ¿cuánto nos decía que era? 55,64 gramos. ¿Dónde pesamos este medallón? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Dijimos con baja precisión y exactitud. Me puedo dar cuenta por eso, pero si no miro, ¿cuántos decimales tenemos? 2. ¿Qué balanza tenía 2 decimales en la lectura? Bien, la granataria. Entonces también seguimos que estamos usando la granataria con menor precisión y exactitud, y la probeta era un material volumétrico, pero ¿qué pasa con su precisión y exactitud? También era baja. Entonces estamos coincidentes, ¿sí? Bien, ¿cómo determinábamos el volumen de este medallón? Dijimos que iba a ser igual al volumen desalojado, entonces tenemos que hacer el volumen final menos el volumen inicial. Es decir, que el volumen del medallón va a ser igual a ¿qué? Tenemos que hacer la resta entre el volumen final, que era 77,8, menos el volumen inicial, que era 75,2 mililitros. Entonces, esto nos va a dar el volumen del medallón, que lo vamos a poder reemplazar acá, calcular el valor de su densidad con las unidades de gramos por mililitro, y en realidad no nos preguntaba cuál era la densidad. ¿Qué nos pregunta? ¿Si es de platino o si es de plata? ¿Cómo voy a poder contestar eso? ¿Qué les parece? Comparando, ¿sí? El valor que nos da a nosotros de densidad, si es 21,4 o 10,5, voy a poder decir, ¿es de platino si me da este valor o es de plata si me da este valor? ¿Sí? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es la medición de volumen con cuántas cifras significativas está hecha en ambos casos. Este valor de 77,8 y 75,2. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 3. Muy bien. La masa, ¿cuántas cifras significativas tiene? 4. Muy bien. Entonces, nuestro resultado de densidad, ¿con cuántas cifras significativas la vamos a expresar? ¿Con 3 o con 4? ¿Qué les parece? Con 3, muy bien. 3 cifras significativas, nuestro resultado al final, ¿sí? Recuerden siempre eso, ajustar por redondeo a la cantidad de cifras significativas de acuerdo a las mediciones que se realizaron, ¿sí? Bien, ahora vamos a seguir con otros usos que le podemos dar a la densidad, ¿sí? Si van entendiendo, vamos viendo que cada vez vamos encontrando más usos a la densidad, ¿sí?
Ya determinamos la densidad de sólidos, ahora vamos a determinar la densidad de líquidos. En este caso vamos a utilizar uno de los métodos con densímetros o también denominados areómetros o aerómetros. Estos densímetros son instrumentos de medición directa en donde están conformados por un cuerpo que tiene un vástago en donde está impresa una escala. Esa escala va a ser diferente de acuerdo a lo que se esté midiendo. Ahora vamos a ver los distintos tipos. Luego de ese vástago hay un bulbo y tiene en la punta un lastre de material inerte o resistente a los distintos líquidos, ¿sí? Cuando nosotros sumerjamos ese densímetro en el líquido al que le queremos determinar la densidad, se coloca en una probeta, se gira con los dedos y se deja que llegue a una posición de equilibrio en donde debe flotar. En el caso de que el densímetro se hunda completamente, ese densímetro tiene una escala que no es suficiente para leer la densidad de ese líquido. En el caso de que flote completamente por encima del líquido y tampoco quede el valor de la escala hundida en ese líquido, tampoco nos sirve para medir. Ya eso lo van a probar y comprobar el día del práctico. En el momento de que se sumerge la escala, se va a formar, como en el material volumétrico, un menisco o una concavidad y vamos a leer el valor de la densidad en la base de ese menisco. Como ven, acá la lectura cambia, ¿sí? Y eso es lo primero que tienen que observar, cómo es la escala del densímetro, ¿sí? En este caso, fíjense que a medida que nosotros descendemos en la escala del densímetro, la densidad aumenta, ¿sí? Entonces vamos a tener que considerar las graduaciones mayores, las graduaciones menores, y la característica que también tienen en esta escala de los densímetros es que no son todas iguales, ¿sí? No son equidistantes. Entonces eso lo tenemos que analizar antes de considerar la medición. De acuerdo a si el líquido contiene, por ejemplo, distintas graduaciones de alcohol, utilizaremos alcómetros, para leche lactómetros, para aceites oleómetros, para soluciones de azúcar o de sacarosa sacarómetros y para soluciones que contienen sales salinómetros. En función del distinto tipo va a estar también aparte de el distinto rango de densidad, la diferencia en las escalas. Este método se llama determinación de densidad por flotación, ¿sí? Nos permite una medida de la densidad rápida, sencilla y precisa, de acuerdo a la precisión que nos brinde la escala, ¿sí? De acuerdo al fabricante. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al momento de la lectura, el densímetro, como dije anteriormente, no quede hundido del todo ni flotando por encima la escala del líquido, y tampoco que toque las paredes de la probeta. La cantidad de líquido que colocamos en la probeta es la suficiente como para que permita que el densímetro flote, ¿sí? No es importante el volumen. En el caso de que los líquidos presenten alguna turbiedad, va a ser necesario filtrarlos antes, y como hacemos medida de densidad y dijimos que el volumen depende de la temperatura, también tenemos que hacer el registro de la temperatura. Otro método que se puede hacer es por pesada utilizando material volumétrico calibrado. En el caso de que utilicemos un pignómetro, el método se va a denominar pignometría. Como el uso del pignómetro es bastante laborioso, es también costoso, es un método de bastante precisión y exactitud, pero la desventaja justamente la tiene el costo del pignómetro y bueno, la laboriosidad en cuanto a su enrase. Como necesitamos precisión y exactitud, vamos a utilizar una balanza analítica para determinar la masa y vamos a tener que tener previamente el material volumétrico calibrado, en este caso el pignómetro, ¿sí? Para eso ustedes ya adelantaron el paso de haber pesado vacío el pignómetro y ahora en el práctico siguiente lo van a calibrar.
es decir, van a conocer exactamente el volumen que contiene este pignómetro y lo vamos a determinar la densidad de distintas soluciones de sacarosa, ¿sí? Como vimos previamente, pesamos el pignómetro vacío en la balanza analítica, lo cargábamos en agua con agua destilada por rebalse o con las distintas soluciones luego. Secábamos muy bien todos los bordes, teniendo en cuenta que el capilar quede completamente lleno, sin burbujas, y lo volvíamos a pesar. Y repetíamos esta secuencia, dependiendo de la cantidad de repeticiones para calibrar lo que era 5 o con las distintas soluciones. Vamos a ver un ejemplo práctico similar a lo que ustedes van a hacer, pero bueno, con otra solución. Para ver el tema del tratamiento de los datos que van a obtener de esta determinación. En este caso vamos a hacer la medida de densidad con pignómetro calibrado para una solución de proteína. En este ejemplo vemos que el pignómetro es un recipiente de vidrio con tapa, es un material volumétrico con mayor precisión y exactitud y se usa específicamente para determinar la densidad de líquidos puros y soluciones acuosas. Lo usamos para determinar la densidad de una proteína, por eso se siguieron los siguientes pasos, ¿sí? Primero se pesó el pignómetro limpio, seco, con su tapa y vacío, y obtuvimos un peso de 26,0380, ¿sí? Nuevamente, bueno, les recuerdo, como tenemos acá 4 decimales, lo primero que nos pregunta es en qué balanza se realizó esta pesada y que indiquemos la precisión. Como tenemos 4 decimales, tenemos mayor precisión y exactitud, por lo tanto utilizamos una balanza analítica. ¿Cómo expresamos la precisión? Indicábamos que podía haber una desviación, por eso indicábamos más o menos, esta desviación puede ser en exceso o en defecto, y con el último decimal incierto, ¿sí? Que en este caso va a ser el cuarto decimal. Entonces lo indicamos como más menos 0,0001 y con la unidad correspondiente, gramos. Este sería el peso del pignómetro vacío o podríamos decir P0. Se llenó con agua, acá nos da la temperatura de referencia, la densidad a esa temperatura de referencia y se pesó nuevamente. O sea que este sería nuestro valor del pignómetro lleno de agua. Nos pregunta, ¿qué tipo de material volumétrico es el pignómetro? Ya lo habíamos visto anteriormente, es de alta precisión y exactitud. ¿Sí? Y por eso está calibrado. Nos pregunta, antes de pesarlo vacío, ¿debe estar seco o puede estar húmedo? Tenemos que justificar la respuesta. Acá ya el procedimiento nos dice que está seco. Ahora tendríamos que explicar por qué estaba seco. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de material volumétrico era el pignómetro? Al igual que los matraces aforados. De contención, muy bien. Entonces contienen, ¿sí? No transfieren un volumen. Entonces, al ser de contención, tienen que estar sí o sí secos, ¿sí? Porque expresan el volumen que contienen. Si ya tienen gotas de agua en su cuerpo, en el interior, están arrastrando ese error, ¿sí? Entonces, por eso tienen que ser de estar completamente seco antes de pesarlo. Bien. Ahora nos pide que calculemos la densidad de la solución de proteína, que es con la que nosotros llenamos, ¿sí? Acá lo llenamos con agua, quiere decir que este peso, que podemos decir que es P1, es igual al P0, cuando estaba vacío el pignómetro, más la masa de agua con la que se cargó, ¿sí? Y acá este peso, que lo podemos llamar P2, va a ser el peso del pignómetro vacío
más la masa de la proteína o de la solución de la proteína con que se cargó, ¿sí? Entonces, si nosotros a esto le restamos nuestro valor, obtendríamos por este lado la masa de agua y por este lado la masa de proteína. ¿Para qué nos interesaría la masa de agua? ¿Para qué creen que utilizamos y cargamos primero con agua? ¿Qué nos interesa a nosotros del pignómetro? Porque es un material volumétrico. Si es volumétrico, ¿qué nos interesa del pignómetro? ¿La masa del pignómetro? ¿Qué cosa? Si es volumétrico. El volumen. O sea, a nosotros nos interesa el volumen que contiene el pignómetro, ¿sí? No la masa. Pero esta masa de agua, ¿qué pasa? ¿Para qué nos da la densidad? ¿En qué lo puedo transformar la masa de agua teniendo en cuenta la densidad a la temperatura a la que realizamos esta experiencia? En volumen, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con este volumen de agua? Este volumen de agua, ¿quién lo contiene? El pignómetro, está dentro del pignómetro. Entonces, este volumen de agua, ¿qué va a ser igual? Al volumen del pignómetro. O sea que acá, determinando con la densidad, pasando la masa de agua, voy a llegar al volumen de agua. Y teniendo el volumen de agua, voy a llegar al volumen del pignómetro, ¿sí? Acá tengo la masa de la proteína. ¿Cómo voy a llegar a la densidad de la proteína? Voy a necesitar la masa de la proteína dividido el volumen de la proteína. Entonces tengo que ver, ¿la masa la tengo? Sí, porque acá la puedo calcular. ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿A qué va a ser igual? A los 37,7910 gramos menos el valor vacío, los 26,0380. O sea que la puedo calcular. La tengo. Este es dato. ¿Qué pasa con el volumen de la proteína? ¿Lo tengo? ¿Lo puedo calcular? ¿Lo necesito calcular? ¿O qué pasa con este volumen? ¿En dónde va a estar contenido este volumen de la solución de proteína? En el pignómetro. Muy bien. ¿Y tengo el volumen del pignómetro? Bien, lo tengo porque ya lo determiné. Era igual al volumen de agua, o sea que esto también es dato. Entonces de ahí voy a poder calcular la densidad de la proteína. ¿Sí? Solamente es reemplazar los datos. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? La cantidad de cifras significativas. ¿Qué mediciones hicimos nosotros de masa? ¿Cuántas cifras significativas tenemos acá en las masas? Hicimos con balanza analítica. Bien, 6 cifras significativas. Quiere decir que nuestro resultado de la densidad, ¿con cuántas cifras significativas lo voy a tener que expresar? Con 6. Muy bien. ¿Sí? Entonces hago todas las cuentas con todos los decimales y a lo último termino ajustando la cantidad de cifras significativas. Bien, este ejemplo, bueno, les dejo a ustedes las cuentas, las revisan y cualquier duda que les surja o que no puedan llegar a un resultado, lo ven, ¿sí? Bueno, ahora me quedo acá, esperen un ratito que vamos a compartir nuevamente la pantalla para continuar con el otro ejemplo. Bien, en este caso tenemos, compartimos la presentación.
Bueno, ahora en este ejemplo es otra de las aplicaciones que podíamos tener para la determinación de densidad, por ejemplo, de líquidos que se mezclan en todas sus proporciones, es decir, que son líquidos miscibles, en donde, por ejemplo, lo podemos aplicar para la determinación de nuevas densidades cuando preparamos soluciones por dilución. ¿Cuál es el objetivo de la dilución? Cambia la concentración por el agregado de solvente, ¿sí? Nosotros, como trabajamos con soluciones acuosas, nuestro solvente va a ser agua. Entonces, en este caso, nosotros estamos preparando una solución de hidróxido de sodio. No sé si ustedes recuerdan la fórmula del hidróxido de sodio. Y tenemos 1 litro de esta solución de una densidad de 1,30 gramos. Agregamos, dice, un determinado volumen de agua y obtenemos una nueva solución de una densidad de 1,20. Nos pregunta, o sea, ahí estamos haciendo el efecto de dilución porque estamos agregando solamente agua, ¿sí? No estamos cambiando nuestro soluto. ¿Nuestro soluto quién es? El que está en menor proporción, ¿sí? En este caso, el hidróxido de sodio. ¿Cómo era la fórmula del hidróxido de sodio? A ver, ¿se acuerdan? Sodio, bien, Na, oxígeno e hidrógeno. Muy bien. Entonces, podríamos hacerlo gráficamente, ¿sí? Tendríamos un recipiente, podría ser un matraz aforado con su cuello largo, su base, acá de determinado volumen, colocamos 1 litro de la densidad 1 de la solución inicial, que es 1,30 gramos por mililitro. A esto le agregamos agua. Cuando nosotros hablamos de agua, ¿de quién hablamos? Del agua destilada. Muy bien. Un volumen. No sabemos qué volumen es. Podemos decir que es X. ¿Qué sabemos? Que después de que agregamos ese volumen, ¿sí? Podríamos decir que este volumen de 1 litro era un volumen 1. Llegamos a este nuevo volumen, volumen 2. Nuestra solución ahora tiene una densidad de 1,20 gramos por mililitro. O sea, acá vemos reflejado que es una dilución. ¿Por qué? La concentración disminuyó y nosotros ¿cómo lo vemos? Con la densidad, ¿sí? Esta tenía mayor densidad, como agregamos agua, diluimos, la densidad disminuyó, ¿sí? A eso referimos con dilución. Bien, lo que nos pregunta es qué volumen de agua se agregó, es decir, cuál es el valor de X que agregamos nosotros de agua, ¿sí? ¿Cómo lo podemos enunciar a esto? Acá, nosotros que tenemos la densidad 1, que es igual a la masa de la solución 1 sobre el volumen 1. Este volumen 1 lo conocemos. ¿Cuánto es? 1 litro. Bien. ¿Qué pasa con la solución 2? La solución 2 va a tener una masa 2 sobre un volumen 2. ¿Sí? ¿Qué pasa con este volumen 2? ¿Yo tengo algún dato de este volumen 2? Bien, ¿qué sé? Que este volumen 2 es igual al volumen 1 más X, que es la cantidad de agua que yo agregué. ¿Sí? ¿Y este volumen 1 cuánto era? 1 litro. O como nosotros estamos trabajando acá con mililitros, 1 litro ¿cuánto era en mililitros? Bien, 1000 mililitros más X. O sea que podría reemplazar esto por esto. ¿Qué pasa con la masa 2? ¿Qué relación tengo con la masa 2? Siempre como hablamos de solución, esto es masa de solución, ¿sí? ¿Qué pasa con la masa de la solución 2? ¿Yo agregué más soluto?
a esa solución? No, tenía la masa 1 y ¿qué agregué a la masa 1 para llegar a la solución 2? Agua, o sea que agregué solamente agua. ¿Y cuánto agregué de agua? Si nosotros consideramos que la densidad del agua, dijimos para fines de resolución de problemas, vamos a decir que es 1 gramo por mililitro. 1 gramo equivale a 1 mililitro o ocupa un volumen de 1 mililitro. ¿Estos valores cómo son? Iguales. Quiere decir que si yo tengo X gramos de agua, ocupan X mililitros de agua, ¿no? Quiere decir que en valor estos van a ser iguales. Esto va a ser X también, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En masa, en gramos, ¿no? Entonces yo podría reemplazar acá toda esta información que tengo. Vamos a ordenarla un poquito más acá. ¿Qué podría decir? Que la densidad 2, que era unos 20 gramos por mililitro, va a ser igual a masa 2, que dijimos que era la masa 1 más X gramos de agua. El volumen que dijimos que era volumen 1, que eran los 1000 mililitros, más X mililitros de agua. ¿Cuánto es la masa 1? ¿Cómo puedo calcular la masa 1? Porque si no, no lo podría resolver. Tengo dos incógnitas. Tengo X, que es el mismo valor, y masa 1. Si tengo una sola ecuación, no lo puedo resolver. Necesito otra ecuación, ¿no? Si tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? ¿Cómo puedo determinar la masa 1? Tengo acá, ¿qué dato tengo? La densidad 1 lo conozco, el volumen 1 lo conozco y de ahí, ¿qué calculo? La masa 1. Entonces lo reemplazo. 1,20 gramos por mililitro va a ser igual. ¿A qué cosa? A la densidad 1 por el volumen 1 más X gramos de agua, 1000 mililitros más X mililitros de agua. Entonces, ¿qué pasa? Logré tener una sola ecuación con una sola incógnita, ¿sí? De ahí despejo X y voy a poder llegar al volumen de agua agregado, ¿sí? Acá les dejo a ustedes el paso matemático para llegar. Por las dudas, si quieren, les dejo el valor como para que sepan si llegaron correctamente luego del despeje, pero bueno, si necesitan ayuda con esto también lo pueden consultar, pero nos da como resultado 500 mililitros, ¿sí? Cualquier cosa, si no llegan a ese resultado, nos avisan y bueno, lo volvemos a ver. Esa era una aplicación, tenemos otras aplicaciones más. Por ahí las vamos a pasar un poquito más rápido para poder avanzar un poco más. Después les queda a ustedes el tema de los cálculos. En este es algo similar, nos sirve para determinar la densidad en cuanto a la composición y control de calidad. También tenemos una muestra que fue preparada mezclando anilina y éter. En este caso, 1000 mililitros, tenemos el volumen de la mezcla, nos da la densidad de la solución preparada y la densidad de cada una. Y nos dice considerar los volúmenes aditivos. ¿Qué quiere decir esto? Que los 1000 mililitros va a ser igual al volumen de anilina agregado más el volumen de éter agregado, ¿sí? Considerando la densidad de la solución como la masa de anilina más la masa de éter dividido el volumen de anilina más el volumen de éter, reemplazando los datos con densidad, vamos a poder llegar a los volúmenes de anilina y de éter, ¿sí? Si necesitan ayuda igual para llegar con esto, bueno, los dejamos para consultar. Otra aplicación puede ser el caso especial de muestras de orina. La determinación de orina, de la densidad de orina, forma parte del análisis físico-químico,
¿sí? En este caso, bueno, se utilizaban en ese caso urodensímetros, urinómetros, en donde se realizaba una corrección por la temperatura, se añadía unas unidades si la temperatura era mayor a 15 o se restaban otras unidades si la temperatura era menor a 15 y se corregía en función de cuál fue la temperatura a la cual se realizó la medición, ¿sí? Se calculaba el delta T con la temperatura ambiente menos la temperatura de referencia, que era 15 grados centígrados, y se añadía a ese valor de lectura esta corrección y se determinaba la densidad de la orina corregida. Actualmente el uso de los urodensímetros fue desplazado y se utilizan tiritas de color. Estas tiritas se sumergen en la orina, se dejan en contacto entre 15 y 30 segundos, se saca la tirita de la orina y se compara con una escala de color y se obtiene un valor aproximado de densidad de la orina, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos esta tirita y bueno, por la diferencia en la tonalidad del color se aproxima el valor de densidad. Es otra aplicación para determinada densidad. Bien, nosotros también lo podemos utilizar en la elaboración de curvas de calibración, ¿sí? Como una determinación de la densidad de distintas soluciones. Puede ser una respuesta, como habíamos dicho, al cambio de concentración, como habíamos visto con las soluciones de hidróxido de sodio. ¿Cómo elaboramos esta curva de calibración? Tenemos una función entre dos variables. Generalmente vamos a medir una propiedad, que va a ser la variable dependiente en función de otra que manejamos nosotros como operadores, fácil de medir o establecemos cómo vamos a medirla, nuestra variable independiente. En muchas determinaciones, esta relación es proporcional entre la magnitud o la intensidad de color o la intensidad de la concentración y medimos esa causa y efecto. Por ejemplo, en la curva de calibración que van a hacer ustedes en el laboratorio de densidad es en función de la medida de contenido de azúcar de una gaseosa, ¿sí? Entonces, la variable conocida independiente o X va a ser la concentración de azúcar de soluciones estándares o de concentración conocida y vamos a medir las distintas densidades de esas soluciones. Otra puede ser, por ejemplo, para medir la cantidad de fluoruro. Entonces, la variable independiente va a ser la concentración de fluoruro y podemos medir la diferencia de potencial con un electrodo en milivoltios en función de esa diferencia de concentración. Otra puede ser la medición de glucosa por espectrofotometría. Entonces, la variable conocida va a ser la concentración de soluciones estándares de glucosa y a distinta concentración vamos a medir, por ejemplo, por espectrofotometría la diferencia en absorbancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos estas curvas de calibración? Dijimos, vamos a preparar soluciones de concentración conocida, van a ser denominadas estándares, patrones o de referencia de concentración. Vamos a medir alguna propiedad de esa solución, como puede ser la densidad, la diferencia de potencial, la absorbancia, a través de, por ejemplo, la diferencia de coloración, la transmitancia. Vamos a realizar un ajuste de esa función que relaciona ambas variables por puntos obtenidos experimentalmente. Nosotros ya los vimos mediante curvas del tipo de dispersión XY, en donde vamos a graficar nuestra variable independiente en el eje de las X y en el eje de las ordenadas o eje Y, nuestra variable dependiente, ¿sí? En este caso, para la medición de calcio, de distintas concentraciones, ubicamos sus valores en el eje X, es la variable independiente, la que nosotros controlamos, en este caso las concentraciones de calcio, medimos las distintas absorbancias, lo graficamos en el eje de las variables dependiente o Y, y la relación que hay entre ellas es a qué medida de que aumenta la concentración de calcio, aumenta la absorbancia. ¿Qué tipo de relación había en este caso? Si a medida que aumenta la concentración, aumenta la absorbancia. ¿Cómo era la relación entre ambas variables? Directa, muy bien. O sea, si aumenta la concentración, aumenta la respuesta, que en este caso era la absorbancia.
La dispersión de estos puntos X y experimentalmente nos dan una recta. Vemos que no todos los puntos experimentales son atravesados por la recta, es decir, que vamos a determinar la ordenada al origen. En este caso es 0 porque llega por extrapolación al 0 de absorbancia. Cuando X vale 0, Y vale 0. Y la pendiente tomando dos puntos experimentales que estén sobre la recta y obtenemos un valor de pendiente de 0,0258. En este caso, la absorbancia, que sí, va a ser igual a la concentración de calcio por 0,0258 y bueno, la ordenada al origen gráficamente nos da 0. Si utilizamos, como dijimos, los datos de la regresión lineal, obtenemos, por ejemplo, si quisiéramos conocer algún valor de concentración, entramos por el valor de absorbancia, tocamos la recta y leemos en el eje de las X la concentración, o al revés, con un valor de concentración en el rango que estamos estudiando entre 0 y 36, podemos obtener el valor de absorbancia. En este caso se recurre al procedimiento de interpolación, o sea, lo calculamos conociendo una de las variables con el gráfico o con la ecuación de la recta, siempre que esté en el rango de estudio que nosotros determinamos experimentalmente. Por extrapolación sería cuando calculamos una concentración utilizando valores que están fuera de la curva de calibración. Por ejemplo, si lo tuviéramos que hacer para un valor de absorbancia de 2, podríamos tocar la recta y llegar a un valor aproximado de 78 microgramos por mililitro, ¿sí? O también con los parámetros de nuestra recta. En este caso, los valores de absorbancia están por fuera de los valores que nosotros teníamos en nuestra escala. Llegábamos hasta valores de absorbancia de 0,95, ¿sí? Un valor 2 es mayor. Entonces, en este caso la extrapolación, bueno, no es correcta porque está fuera del rango. El procedimiento es similar a la interpolación, pero no está en el rango que nosotros medimos y en realidad no podemos asegurar que fuera de ese rango de absorbancia mayor al 0,95 que habíamos medido experimentalmente, el comportamiento siga siendo lineal. Es más, en la realidad, si nosotros siguiéramos aumentando la concentración, en realidad pierde la recta y se transforma en una curva. Entonces, como conclusión, nunca se debe extrapolar cuando un valor de absorbancia, en este caso, o en este caso para absorbancia o para cualquier otra variable dependiente fuera del rango medido experimentalmente, porque cae fuera de la respuesta que dieron nuestras soluciones estándares o de referencia. Porque hay algunas técnicas que requieren la elaboración de una curva de calibración y otras no. Lo habíamos visto anteriormente cuando comenzamos a ver instrumentos de medición directa e indirecta. En el caso de los de medición indirecta, necesitamos medir, pero no la podemos medir directamente desde una escala, display o pantalla, sino que tenemos que hacer una transformación de esa propiedad para llegar a su valor mediante un gráfico, que es justamente lo que realizamos, la curva de calibración, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando realizamos la medición indirecta, vamos a tener que sí o sí recurrir al método de elaborar una curva de calibración. Para este trabajo práctico de calibración de material volumétrico, ustedes deben elaborar un informe que será individual y entregado para su corrección, donde tienen que realizar bastantes cálculos y aproximaciones e interpretaciones con parámetros estadísticos. Entonces, la recomendación es que traten de hacerlo y consultar todas sus dudas antes de entregarlo. Aprovechen los horarios de consulta y bueno, yo también puedo establecer un horario de consulta fijo, fijándome en los horarios que ustedes tienen y los míos disponibles, ¿sí? Porque generalmente les cuesta bastante. Y también las directivas para la elaboración del informe la tienen en la guía del trabajo práctico de calibración, en donde pueden hacer usos
del Word o del Excel para elaborar gráficos y tablas. Y las partes que tiene que tener el informe también están allí detalladas. Así que, bueno, con esto finalizaríamos la teoría que nos había quedado pendiente y con la resolución de todos los ejemplos. Quedo a disposición si necesitan consultar algo más. Buenas tardes.